Y alabado sea, Señor. Cuántas gracias te damos por este día. Gracias por todo tu amor, tu misericordia, tu compasión, tu gracia, y por darnos la oportunidad de estar el día de hoy aquí reunidos en tu nombre. Y como dice Mateo 18:20, confiar, Señor, en que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás aquí en medio de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, y queremos poner en tus manos algunas peticiones especiales, en particular de nuestra hermana y su hija Paula y su conocido en África. Bendícelos, guárdalos, Señor. Te pedimos por la salud del tío y abuelita de Alexa, Antonio y Marta, y por el hermano Roberto Cruz. Es gente que tiene necesidades de salud. Bendícelos, guárdalos. Y también te pido, Señor, bendición y protección para cada uno de las personas que estamos aquí reunidos, a cada miembro de Vida Abundante. Bendícelos y guárdalos. En el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues así pues en pie vamos a alabar a nuestro Dios, amados hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, y él está de luz. Venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres signo de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Una vez más, tu nombre es sobre todo es, eres signo de alabar,
todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y así mismo vamos a entonar un salmo, vamos a entonar con alegría. Vamos a alabar a nuestro Dios. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra. Servir a Dios con alegría, venid a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos todos, y ovejas de su prado. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Entrar por puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alaban y bendecid su nombre. Alaban y bendecid su nombre. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Porque Jehová es siempre bueno, y para siempre es su misericordia, y su verdad permanece por todas las generaciones. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya.
aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios. Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Siéntanse todos en casa, bienvenidos. Gracias a Dios porque podemos estar aquí con nuestro Dios como iglesia juntos y vamos a disfrutar de este tiempo de saludarnos, de abrazarnos y de preguntarnos nuestros nombres si no nos lo sabemos. Entonces vamos a tener este tiempo de alabanza y de darnos la bienvenida, y también bienvenidos a los que en este momento o posteriormente nos ven en redes sociales. Gracias a Dios por sus vidas y esperemos que sea de bendición y de edificación. Vamos a cantar mientras saludamos. Su amor, haremos fiesta en honor a aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor en la casa de Dios. Casa de Dios, en la casa de Dios. Amén. Amén. Vamos a regresar a nuestros lugares, pero vamos a tomar nuestras Biblias, así nos quedamos puestos de pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias Gálatas capítulo 2. Vamos a leer Gálatas 2, y si usted no trae su Biblia o la trae en su celular, o también tiene la opción de poder leerla, aquí enfrente en la pantalla se va a estar proyectando con la letra un poquito más grande. Conforme lo encuentren, nos ponemos de pie para leerlos todos juntos. Vamos a leer Gálatas 2 de los versículos del 11 al 21. Voy a leer yo el primer versículo, ustedes el segundo, y así alternadamente hasta juntos leer el versículo 21. Dice la palabra de Dios: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo
si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Juntos, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Me pueden tomar sus lugares? Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz.
El pecado ya no me puede atar. Libre soy en Él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Amén. Luego pedí a todos los niños que se acerquen un poquito aquí al frente, por favor. Chiquillos y chiquillas, de mí para abajo. Capaz que vienen todos, ¿va? Vengan tantito. Vamos a platicar un momento. Qué bonito está tu tráiler. ¿Te gustan los coches, verdad? ¿Qué te parece si te dedicas a ser ingeniero automotriz? ¿Te gusta la idea? ¿Sí? Ok. Muy bien, chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Hoy vamos a hablar de un pasaje donde aparentemente es medio raro porque hay una como discusión, alguien no estaba haciendo lo correcto. ¿Siempre hacemos lo correcto nosotros? A veces fallamos, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Tenemos que tener humildad para que nos puedan decir, ¿sabes qué? Tienes que mejorar en esta área, tienes que estudiar más, tienes que recoger más tu cuarto, tienes que hacer diferentes cosas y eso nos hace ser permisivos de escuchar y poder mejorar. Pero cuando somos medios vanidosos y no queremos que nadie nos corrija, pues va a ser difícil que mejoremos. A Pablo le pasó eso y después de eso Pablo tuvo que corregir a alguien que estaba arriba de él. Pero también tenemos que ser cuidadosos de cómo decimos las cosas. Porque aunque los adultos, porque seguramente el pastor se equivoca, tal vez sus papás se equivoquen, pero también hay que ser cuidadosos y cariñosos para hacerles ver algunas cosas que tal vez puedan mejorar. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y el pasaje es Gálatas. Y hay un pasaje que leímos hace rato, que es Gálatas 2:20. Me gustaría, ¿tienen buena memoria? Que se lo aprendan de memoria. ¿Creen que puedan hacerlo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ya rápido se lo saben? No, ¿verdad? Entonces los dejo de tarea y la siguiente semana lo estudian, ¿les parece bien? Y dejamos que Dios cambie nuestros pensamientos. Especialmente los niños son muy buenos para perdonar. Chóquenlas por eso. ¿Saben quién les enseñó? Chócalas, Felipe. Dios les enseñó. Pero con el tiempo crecemos y nos volvemos vanidosos y nos cuesta más trabajo perdonar. Eso no lo pierdan. Y tampoco pierdan su relación con Dios para que no perdamos las cosas buenas de la vida. Porque a veces nos enfocamos en cosas que no son buenas
pero Dios quiere que disfrutemos la vida. ¿Podemos orar por ello? ¿Sí? Dios, te damos gracias por estos niños, gracias por esta carta de Gálatas que estamos estudiando. Bendice sus vidas, sus corazones. Permite, Señor, que tú influencies, Señor, nuestra manera de amar, de perdonar, de servir, incluso, Señor, de escuchar, de ser corregidos y en su tiempo de corregir, Padre. Ayúdanos, Señor, a que tu gracia viva en nosotros, Señor, y que podamos ver y valorar, Señor, tu amor en nosotros. Permite que lo conozcamos, que lo vivamos y que lo compartamos con otros. Bendice a los niños, bendice a sus maestros, Señor, y permite que lo que hoy aprendan no lo olviden jamás y lo puedan poner en práctica, Señor, y compartan con gente, Señor, que necesita de tu amor. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ir a su salón, recuerden, no corro, no grito, no empujo, que se diviertan, que aprendan, que dibujen, que se la pasen muy bien. Y nosotros pues vamos a seguir estudiando este pasaje de Gálatas, hermanos, que es realmente hermoso. Acuérdense que no quiero decir que estamos en un concurso, pero sí se les pidió por ahí que escribieran una declaración de fe que nos recuerda, no sé si la tengan por ahí la que tenemos, nos recuerda ¿qué significa la Biblia para nosotros? ¿Qué vamos a hacer con la Biblia? Y por supuesto, pues la Biblia nos dice de ella misma lo que es, ¿no? Dice que es como un espejo, que nos sirve para ver. ¿Para qué usa usted un espejo? ¿Usted desayunó? ¿Alguna vez ha desayunado sopes? Que son bien ricos, ¿a poco no? Pero ¿qué pasa con los sopes y que usted se viene rápido luego? Por ahí puede quedar un frijolito en su diente. ¿A poco no aunque no hayamos desayunado, ¿a poco nos dan ganas de limpiarse el diente nada más de imaginarse eso? Bueno, el espejo nos hace ver qué cosas malas tenemos que podemos mejorar. Imagínense, pasa al frente el pastor y trae aquí un frijol en el diente y parece que está chimuelo, ¿no? Entonces, si agarro el espejo y antes de pasar al frente me lo quito, no se preocupe, no desayuné sopes, pero estoy pensando en desayuno. Pero eso me ayuda a estar mejor. Bueno, la palabra de Dios nos ayuda a mejorar cosas, y eso dice la Escritura de ella misma. También dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, efectivamente, la escribieron hombres como usted y como yo, porque Dios quiere utilizar nuestras vidas, pero Él nos inspira. Y esta palabra nos es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Pero esto que estoy diciendo no lo inventé yo, viene aquí en la carta a Timoteo, pero dice que el hombre de Dios tiene que ser perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y me encanta porque esta palabra perfección no viene de la traducción que no tengamos errores, que tengamos madurez, porque esa madurez nos enseña a vivir mejor, a aprovechar la vida, a tener mejores relaciones. De hecho, hay uno de los salmos, el Salmo 90, que me encanta, lo escribió Moisés, y dice: enséñanos, oh Dios, a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Entonces sería bueno que cada vez que leemos la Biblia o cada vez que vamos a este libro, sepamos que no únicamente es el bestseller, no únicamente es el libro más vendido de todo el mundo, no únicamente, porque no es un libro histórico, pero tiene historia, no es un libro de poesía, pero tiene poesía, tiene todos los géneros literarios, es un libro tremendamente rico. De hecho, tiene más comprobaciones que la Ilíada, es el libro que tiene más comprobaciones, más copias, mayor comprobancia de su existencia. No únicamente es eso, sino es la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces sería bueno que cada vez que la leyéramos, tuviéramos esa conciencia para poder aprovecharla. Y es por eso que le recomendamos que hicieran varias, para que usemos varias, o de esas varias escojamos una, y cada vez que leamos la Biblia la podamos leer. Por ahí tenemos una que hizo el hermano Enar, y creen que la podamos decir juntos. Y si traen Biblia, app, la levantamos con la mano derecha. Si no traen, no se preocupa, ponga su mano en el corazón y vamos a decir esta declaración de fe que dice: esta es la palabra de Dios, en quien pongo mi fe, en ella encuentro la verdad, me dice quién soy, mi propósito, a quién pertenezco, a lo que aspiro y cómo agradarlo. La busco con humildad, sabiduría, alegría y esperanza. Y mientras lo hago, la proclamo y comparto para vivirla diariamente. Amén. Está hermosa esta. Muy bien, hermanos, pues estamos estudiando este pasaje de Gálatas, que es un pasaje realmente hermoso. Y usted dice: oiga, qué padre que el pastor le dejó a los niños tarea. ¿Les parece bien si ustedes, ya que estamos un poquito más maduritos que los niños, nos aprendemos este pasaje? Gálatas 2:20, ¿lo podemos leer? Lo busquen en su Biblia. Vamos a leerlo 3 veces. Primero lo van a leer las mujeres, después los varones y después todos juntos. Acuérdense que parte de la memotecnia es la repetición, una manera en la cual nos podemos aprender las cosas. A mí me encanta relacionarla con cosas, y eso a mí se me facilita mucho para aprender y recordar, pero también la repetición nos ayuda. Entonces, cuando queramos aprender algo,
Pues si usted es como yo que le gusta comer, ponga el versículo en el refrigerador y antes de que vaya a comer algo, léalo y vuelva a leer y después come. O si usted va al espejo y se peina o se arregla, póngalo en su espejo y así usted se lo puede aprender. Pero vamos a leerlo. Tenemos Gálatas capítulo 2, verso 20. Primero las mujeres, ¿ya lo tienen? Eureka, ¿sí? La palabra de Dios dice a la letra: muy bien, las mujeres lo leyeron muy bien. A ver, varones, lo leemos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Qué bueno que no nos quedamos atrás. Lo podemos leer todos juntos. Dice la palabra de Dios a la letra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos. Dios, cuántas gracias te damos por tu palabra. Gracias porque ella dice de ella misma que no vuelve vacía, Señor. Quita cualquier prejuicio, Señor, cualquier idea, cualquier alegría, cualquier tristeza, Señor, cualquier pensamiento que nos pueda distraer de tu propósito, Señor. Habla a nuestro corazón en esta mañana, Señor. Transforma nuestra cosmovisión, nuestra manera de entender la vida, nuestra manera de pensar, Señor, para que, como decía este pasaje, tú puedas ser en nosotros, Señor, y podamos amar mejor, podamos perdonar mejor, podamos entender mejor el sentido de la vida y de la misma gracia, Señor. Háblanos, Señor, el día de hoy. Gracias porque ya hablaste con anticipación a mi persona, Señor. Sé tú en nosotros, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos dé un mensaje esta mañana, Padre. Y pedimos, Señor, gracia, sabiduría y discernimiento para entender tu palabra y poderla aplicar. Lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos viendo la gracia. La gracia es cuando recibimos algo que no merecemos. Y por ahí hay un libro de Charles Swindoll que se llama El despertar de la gracia. Este libro nos habla, se lo recomiendo, si no lo han leído, léalo. Nos habla de que hay gente que abusa de la gracia. Pues vamos a hacerlo, al cabo Dios me perdona, ¿no? Y es más, hay gente que incluso puede asistir a iglesias y está repleto de legalismo, de reglas, pero no está viviendo la gracia y el amor de Dios. Y algo que está haciendo Pablo con esta carta a los Gálatas, está haciendo que la gente pueda entender que Dios no únicamente busca que ustedes y yo vivamos encajuelados en ciertas reglas, sino que vivamos en su amor y en su gracia. Quiere que la conozcamos. De hecho, si usted se va a las sectas, a las religiones, oigan, muchas traen buenas recomendaciones. Y algunas son buenas. Oye, no fumes, no tomes, sé fiel. Son buenas. Pero cambian nuestro aspecto exterior. Cambian lo que hacemos nada más. Pero Dios quiere cambiar nuestro corazón. Quiere cambiar nuestro interior, y de eso se trata esta carta a los Gálatas. La semana pasada hablamos un poco acerca de ello y hablábamos de cómo Pablo estaba preocupado por esta iglesia de Galacia, que algunos piensan que está allá por Turquía, y piensa que como estaba cerca a Francia, por eso son los galos. Habían muchos franceses, y aunque ya vivían ahí, seguían hablando el idioma. Y por eso se llamó, aunque ya no estaban en Francia, la zona de los Gálatas, ¿no? de los galos. Bueno, esta semana, el que no reciba el devocional, tenemos un devocional de parte de Proverbios, no, de parte de Dios, pero estamos estudiando Proverbios, y veíamos el proverbio, varios proverbios, pero veíamos el proverbio 20. Yo les digo que si este devocional, de hecho ayer mi hermana no es la única que invita a personas y no vienen. Ayer nos dijeron como 10 personas que sí venían, dijimos vamos a estar llenos, pero tampoco vinieron. A nosotros también nos pasó, pero ya van a recibir el devocional. Y veíamos en la semana Proverbios 26, que dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y podemos reflexionar porque, oiga, decíamos en ese pasaje otro proverbio que dice, oiga, es Dios quien dirige. Porque usted y yo pensamos que somos justos, que somos buenos. De hecho, el proverbio dice: el hombre piensa que sus caminos son rectos, pero únicamente Dios endereza las veredas. Porque pensamos que hacemos lo correcto. O sea, podemos estar autoengañados pensando que estamos haciendo lo que debe de ser. Pero la palabra de Dios nos guía. Y esta no tiene que obligarnos a hacer cosas. O sea, no es para obligarnos. No es para obligarnos. O sea, usted y yo no venimos a la iglesia por obligación. Bueno, yo espero que no. Oiga, venimos por gusto.
No ayudamos a la gente pobre porque tengo pues dice Dios que tengo que ayudar. Dice que más bienaventurados dar que recibir. Dice la palabra de Dios, porque eso dice que si tienes que darle, no le digas vuelve mañana, dale. Oiga, lo hacemos por el amor de Dios en nosotros. Porque si lo hacemos porque eso dice la ley, oiga, nos volvemos en legalistas. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de enseñar. Estaba tratando de que la gente conociera la gracia y de que vivamos la gracia. Porque podemos ser vive la gracia en dos términos. O sea, como que viva, ¿no? Como en septiembre, ¿qué decimos? Y decimos, ¡viva México!, ¿no? ¿Tampoco no? Y ¡viva! Y por ahí hasta recordamos los héroes de la independencia, uno por uno, y decimos, ¡que vivan! Oiga, en ese sentido, que viva la gracia. Pero también en el sentido de vivir la gracia, que sea parte de nuestra vida. Por eso el sermón de hoy se llama Vive la gracia. Tenemos que vivir la gracia, de eso se trata. En muchos casos, en ocasiones, no lo hacemos. No vivimos la gracia. Y debería de ser una pena para los que decimos que conocemos a Jesús o conocemos a Dios, no vivir en la gracia de Dios. Porque eso fue lo que vino a enseñar Jesús. Estaba cansado de reglas, de los saduceos, fariseos, que se encerraban en reglas, pero no vivían la gracia y el amor de Dios. Bueno, hoy vamos a estudiar un poco de ello. ¿Qué tenemos que hacer con la gracia? Decíamos que viva, ¿no? Que viva en los dos sentidos. Que viva de qué bendición que podemos disfrutarla y vamos a aprovecharla y a vivirla. Bueno, pero ¿sabe una cosa? A veces usted y yo nos desgastamos. ¿Se desgasta o no se desgasta? A veces nos dice, oye, soy el único que perdona en casa, soy el único que limpia, soy el único que cocina, soy el único que hace esto. Y a veces, no sé si usted recuerde aquel programa estudié con Héctor Suárez y su papá, hacía un programa que se llamaba Soy la, no sé si le tocó esas representaciones, y decía, soy la que lavo, soy la que se vestía de mujer en aquel tiempo Héctor Suárez, y decía, soy la que hago todo, ¿no? Y a veces así estamos usted y yo y nos desgastamos, porque nos desgastamos. De hecho dice un dicho, tanto cae el agua al cántaro, ¿sí? ¿Sí lo he escuchado? Oiga, ¿a poco no nos desgastamos? Porque nos desgastamos en la vida y nos cansamos, ¿a poco no? Pero ¿sabe qué dice Dios? No te canses de hacer el bien. ¿Recuerda cuando Jesús le preguntó a los discípulos cuántas veces tienes que perdonar? Y por ahí sacaron la cuenta, ¿no? No, dice la escritura, dice la ley que 70 veces. Y Jesús le dijo, no, 70 veces 7. Oye, no se trata de sacar cuentas y decir, bueno, no, o sea, es siempre. Es no te desgastes, regresa a Dios, toma fuerzas en Dios y vamos a hacer las cosas como se deben de hacer. Me sigue con su vista. Hace rato leímos la segunda parte de este pasaje de la carta de Gálatas capítulo 2, pero vamos a leer la primera. ¿Nos puedes apoyar con la lectura? Viene del verso 1 al verso 5. Entonces estamos en Gálatas del verso 1 al verso 5. ¿Te pasó qué? No, es que ahí estás bien, corazón. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. ¿Usted ha viajado alguna vez? Alguna vez creo que fui estoy acordando a Ciudad Juárez y me fui en tren, en los tiempos que había tren y habían cabinas, se podía uno acostar y podía dormir y podía uno caminar y había un restaurante, uno de los vagones en un restaurante, y es muy cómodo viajar así. Pero cuando uno viaja manejando o en coche es un poquito más cansado, ¿a poco no? Se desgasta uno. Y si usted viaja con niños, ¿qué pasa cuando usted le acaba de poner el cinturón, prende el coche y apenas va en la esquina? ¿Qué le preguntan sus hijos? Ya vamos a llegar, vamos saliendo, usted dice, ¿no? Oiga, a veces así somos desesperados usted y yo en la vida. Nos desesperamos, queremos que las cosas sucedan ya, ¿no? Y queremos que los cambios pasen. Pero ¿sabe una cosa? Oiga, los cambios los hace Dios. ¿A poco no quisiéramos que este mundo cambiara?
que la gente fuera más correcta, que fuese más educada. Oiga, a mí me encanta saludar a la gente. Hay gente que no le gusta. A veces que mi esposa y vamos al súper y al súper donde vamos hay un elevador para llegar al piso que vamos y le sonreímos a la gente y la gente se pasa. Yo dije, tal vez es costumbre, tal vez ha sido lastimada, tal vez, no sé. Pero quisiéramos que la gente fuera diferente, que nos sonriáramos, que nos saludáramos, que si alguien quiere pasar en el coche, se frenara y pasara, que si hay, ahorita que está lloviendo, que los que conducimos tuviéramos cuidado para no mojar a la gente que no tiene coche. O sea, es más, que nos tratáramos entre nosotros, oye, ¿no traes coche? ¿A dónde vas? Yo te llevo. O sea, quisiéramos que fuese así. Quisiéramos cambiar, ¿a poco no? Al esposo, a la esposa, al vecino, algunos a la suegra. Yo tengo una suegra muy buena, pero no pasa nada. Pero oiga, todos queremos cambiar a todos, pero ¿quién es importante que cambie? Porque yo no puedo cambiar a los demás. Me voy a desgastar, me voy a frustrar por querer cambiar a todos o controlar todos. No se puede ni se debe. Tenemos que trabajar en nosotros. Y si pensamos, si usted no vino la semana pasada, le dejamos tarea, aparte del versículo que tiene que aprender, lea Gálatas 1. Dice Gálatas 1 que Pablo se tardó 3 años en ir con los apóstoles, ¿recuerda? Que se convirtió, él hace otra cosa diferente, vive una vida muy diferente, iba a un lugar, se quedó ciego y por ahí pues tuvo un encuentro con Dios. Y se tardó 3 años en consultar con los apóstoles o en ir con los apóstoles. Bueno, si usted puso atención, aquí dice, me tardé ahora 14 años. 14 más 3, 17 años. ¿Cuántos son 17 años en su vida? Wow, ¿a poco no son muchos? Y a veces queremos que las cosas pasen rápido, ¿a poco no? Yo pongo el ejemplo de las palomitas. ¿Le gustan las palomitas? De mí para atrás, los millennials no saben de qué voy a hablar. Las palomitas se hacían en olla, con mantequilla, ¿recuerda? Había que esperar mucho tiempo. No sé por qué a mí me saben más ricas, no sé por qué era más niño o porque realmente saben más ricas, pero ahora usted las mete al microondas y en cierta cantidad de minutos está rapidísimo. 3 minutos. Y así queremos que estén todas las cosas en la vida, como en microondas, pero a veces no es posible. Y a veces nos desgastamos porque nos cansamos de hacer cosas. ¿Se ha cansado de ir al gimnasio? De ponerse a dieta, de muchas cosas nos cansamos y nos desgastamos. Oiga, recordemos que a Pablo no lo querían porque él hacía cosas contrarias antes de conocer a Dios. De hecho, perseguía a los cristianos y la gente le tenía miedo, algunos no lo querían, algunos tenían resentimiento, le costó trabajo. Oiga, ¿se siente feo ser rechazado? Imagínense, 17 años pasaron. Y no nomás por eso, sino porque se estaba capacitando y estaba esperando el momento en Dios. Porque a veces usted y yo hacemos las cosas cuando queremos, porque así me nació, porque así sentí, porque ese es el tiempo que yo pienso. La palabra, el tiempo de Dios se traduce como kairos. El kairos es el tiempo de Dios. Y Pablo estaba esperando el tiempo de Dios para ir y hacer algunas cosas. Y cuando usted y yo aprendemos a hacer eso, oiga, entendemos la gracia y entendemos que este desgaste no es un desgaste, es una capacitación. Oiga, hay inventores cuando inventan cosas. Oiga, tuvieron fracasos anteriormente. ¿Sabe qué pasó cuando se inventó el foco? Fueron y le preguntaron, oye, ¿cómo lo hiciste? Tuviste miles de fracasos antes. ¿Sabe qué dijo el inventor? No fueron fracasos, fueron intentos, fueron pasos para lograr eso. Oiga, así tenemos que entenderlo. Así lo estaba entendiendo Pablo. Para hacer algunas cosas, oiga, a veces no nos va a salir a la primera. De hecho, si nos sale a la primera, perdón, pero no lo vamos a valorar. No vamos a crecer, no vamos a madurar. De eso se trata esto, que cuando nos estamos desgastando vamos a Dios y a su palabra y aprendemos que tenemos que continuar. Fue el mismo Pablo el que dijo, no te canses de hacer el bien. Hace rato hablábamos de eso. Oiga, pero a veces nos desgastamos en la vida y está bien que nos desgastemos, porque oiga, no somos Ironmans, ¿sí? Hay un deporte que es así, ¿no? Nadan, corren, hacen bicicleta y se llama Ironman, o sea, el hombre de acero, ¿no? Oiga, no lo somos. Y más cuando vamos creciendo y vamos viendo que a cierta edad ya platicaban mis hijos que van cambiando, ¿no? Las pláticas. A veces platicamos de deportes, platicamos y vamos cambiando las pláticas cuando llegamos a una edad en la que platicamos de medicinas, de plantitas, ¿no?
sea, vamos cambiando, vamos cambiando. Y cuando estamos grandes, pues sabemos que somos más débiles, más frágiles. Bueno, pues Pablo está diciendo eso. Vamos a reforzarnos en Dios. Tal vez hay cosas que se deberían de evitar, chismes, divisiones. Oiga, usted puso atención, dijo, Pablo decía, aquí hay gente que está introducida a escondidas. Yo no sé si usted puede entender eso, pero yo tengo amigos en Cuba y en Cuba está prohibido congregarse. De hecho, si hay más de ciertas cantidades, viene la policía y dispersa la reunión, aunque estén estudiando la palabra de Dios. Y hay vecinos que trabajan para el gobierno que se pueden meter a un estudio o a una iglesia para acusar que están haciendo algo. Oiga, imagínense cuando estaba iniciando en la iglesia, habían espías. Habían espías porque ellos amaban el legalismo y decían, oye, si este no es judío y es gentil, tiene que vivir de acuerdo a las reglas de los judíos. ¿A poco no? Le recomendé, ayer fuimos a una boda y le recomendé a una hermana. Dijo, oiga, vaya a esta iglesia, el pastor predica muy bien, muy simpático, muy agradable, nada más que es un poco diferente para predicar. A veces predica en short, a veces predica en chanclas. Pues, qué pastor, vamos a rasgar las vestiduras. Porque a veces pensamos que el pastor debe predicar de traje, si no predica de traje, no predicó la palabra de Dios. Oiga, eso es algo estético, es algo de fuera. Digo, por supuesto, si usted quiere ver bien vestido, qué bueno, pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y hay veces que dicen, oiga, las mujeres tienen que usar velo y nos visten, nos dicen cómo vestir, cómo hacer algunas cosas, y si no, no estamos viviendo la palabra de Dios. Oiga, eso es algo exterior. ¿Recuerda cuando Dios escogió a David? ¿Qué le dijo al profeta Samuel? No mires lo que mira el hombre, porque Dios mira el corazón. Y lo que Dios quiere cambiar es el corazón. Y a veces estamos tan preocupados por cosas externas que nos olvidamos de lo más importante en la vida. De hecho dice la escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Oiga, qué triste que a veces podamos hacer eso y cuando hacemos eso, oiga, no vivimos la gracia. Y Pablo viene a decir, ¿sabe una cosa? Hay algo que diferencia nuestra relación con Dios a lo que hacíamos antes, es la gracia. Tienen que entenderla, tienen que vivirla, tienen que compartirla. Y Pablo expone la verdad sobre los hermanos que a veces eran espías. Porque a veces tenemos espías que quieren criticar, que quieren decir, que quieren… Oye, qué triste que no vivamos la gracia. Porque alguien que no entiende el amor de Dios, oiga, es un espía. Y no únicamente porque critique, sino porque está viviendo otra cosa diferente a lo que debería de ser. Hay desgastes en nuestra vida, por supuesto, pero Dios nos dice sigue adelante aún y cuando las cosas no vayan bien, aún y cuando no te salgan a la primera, incluso aún y cuando tengas espías. Cristo no se dio por el cansancio, no se dio por el dolor. ¿Recuerda cuando cargó ese madero en su costado? No durmió. Yo no sé usted, pero yo cuando no duermo, oiga, estoy al siguiente día con sueño, desgastado, sin fuerzas, con un humor diferente. Oiga, lo interrogaron 3 veces, lo golpearon, perdió sangre y todavía cargando el madero. Y el peso de madero, no digo que no pesaba tanto porque sí pesaba, le tuvieron que ayudar, pesaba mucho. Un desgaste físico, mental, emocional, espiritual. Pero estaba cargando por sus pecados y por mis pecados. Es un desgaste tremendo, un desgaste tremendo. Él no dijo, siguió adelante. Tomó fuerzas en Dios, platicó con el Padre cuando se sentía cansado. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Y a veces vamos a tener oposición. ¿Cristo tuvo oposición? Oiga, se burlaron de él. Bájate de ahí, sanaste a muchos y tú no te puedes bajar. Se burlaron de él. Le pusieron Irish, rey de los judíos. Y no porque lo reconocían, sino porque estaban burlando de él. En este mundo usted y yo vamos a tener oposición. Oiga, espéreme, no se canse, siga adelante, renuévese en Dios. Oiga, seamos ejemplo como Cristo nos fue ejemplo, nos exhorta de su ejemplo para que usted y yo seamos ejemplo. Que si nos desgastemos, esforcémonos y seamos valientes, tomemos fuerza en Dios, sigamos adelante compartiendo el evangelio de verdad. ¿Recuerda que en el capítulo 1 hablaba de eso? El evangelio de verdad. ¿Cuál es el evangelio de verdad? Oiga, el que se viva la palabra de Dios. Podemos saberla de memoria. Hace rato les dejamos de tarea Gálatas 2:20. El salmo más largo de la Biblia es el Salmo 119, perdón. ¿Se puede usted aprender el Salmo 119? Oiga, ¿y de qué le sirve? Es más, se puede aprender toda la Biblia de memoria, de Génesis hasta Apocalipsis, pero si no la vive, si no vive la gracia, se vuelve un legalista y siempre está de malas, amargado, criticando. Oiga, espéreme, es lo que Dios
No quiere. Quiere que entendamos su gracia, su amor. Y Pablo nos está escribiendo, porque escribió a los galos, a los gálatas, para que entendieran, pero también a nosotros. Primer punto, recuerde, con el desgaste de la vida no te detengas, sigue adelante, vive la gracia. Segundo punto, no nos guiemos por vista, usemos la fe y vivamos la gracia. No sé si nuestra lectora oficial pueda apoyarnos del verso 6 al verso 10. Estamos en Gálatas 2, del verso 6 al verso 10. Puedes usar ese o este, el que tú quieras. Si quieres aquí, está abierto. Mira. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuraré con diligencia hacer. Fíjense que cuando leemos la Biblia por completo podemos entender cómo algunos pasajes se conectan con otros. En el libro de Hechos nos platica que hubieron varios concilios, es decir, varias reuniones para ver qué cosas están pasando, qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo mal. De hecho, yo espero que algún día como iglesia nos reunamos. Y ahí no les quiero decir concilio, pues suena medio duro, ¿verdad? Pero los de la alabanza, los que están en oración, los que están en servicio, los que estamos trabajando, nos reunamos con el pastor, tenemos un tiempo para orar, para pedirle a Dios dirección, para ver hacia dónde Dios quiere que lleve la iglesia, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, en qué podemos mejorar, porque podemos hacerlo. Y en estos concilios le hablaron a Pablo y Pablo presentaba lo que estaba haciendo. Y si usted puso atención en el pasaje, dijo, nada nuevo me han enseñado. Es decir, no era un evangelio diferente el que predicaba Pablo que el que predicaba Pedro. Era precisamente el mismo, porque es la misma gracia, nada más que Pedro estaba predicando a los judíos y Pablo se estaba enfocando a los gentiles. Únicamente el propósito, la dirección era diferente, pero era el mismo evangelio. Y a veces, porque dice aquellos famosos, aquellos que tenían cierta reputación. Y a veces nos dejamos guiar por eso. A veces nos dejamos guiar por la reputación. Un poco no. Es más, hay gente que a veces para hacer negocios malos renta un coche carísimo. Va y renta, que es carísima, la renta un Ferrari, llega a un lugar, se hace ver, cita a una persona, renta la suite presidencial y cita a alguien ahí y lo hace ver como que tiene mucho dinero para embaucarlo y después ya le robó. A ese tipo de gente le llaman vendedores de humo, porque venden su imagen, venden algunas cosas, pero no únicamente se da en ese tipo, se da en muchas áreas. Hay gente que engaña por internet, hay gente que, es más, le van a hablar algún día, yo espero que no, pero esté abusado. Oiga, le va a llegar un paquete por Amazon, a ver, le vamos a mandar un número, le van a clonar el teléfono, le van a quitar sus datos, van a estar pidiendo dinero. O sea, hay gente que nos quiere engañar, qué dolor, qué tristeza que ya eso, pero así a veces es. Y la gente a veces se guía por apariencias, por los cargos, por los puestos, por los lujos. A veces se dejan engañar. Dice Pablo, oiga, no hagamos eso. No veamos el exterior nada más o la fama que tiene la gente. Es el mismo evangelio el que estaba predicando Pablo y el que estaba predicando Pedro. Dice, espérenme, es diferente enfoque nada más, porque estaba siendo criticado nuevamente. Y él fue a rendir a estos concilios, fue a rendir informes de qué estaba haciendo. Oiga, hace falta humildad para hacer eso. Y todavía no se escribía el Nuevo Testamento, pero si usted se va al Nuevo Testamento, Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento, ni los mismos discípulos, ni los que anduvieron con Jesús. Es más, sumemos los discípulos, es más, el hermano Santiago, el hermano carnal de Jesús, que escribió al final. Oiga, sume todo eso con lo que escribió Pablo, Pablo escribió más. Pero le hablaron y él fue al concilio, se presentó
y escuchó y explicó. Oiga, pero ¿hace falta humildad para hacer eso? Espérame, soy Pablo, estoy predicando más que tú, estoy trabajando más que tú y todavía me dices, porque el pasaje dice que le dijeron que ayudara a los pobres. Oiga, tuvo humildad para decirles, ok. Pero él ya lo estaba haciendo. De hecho, si leemos sus cartas, él pedía ayuda económica para ayudar a otras personas, para ir a predicar y para ayudar a la gente pobre. Y aquí dice, porque le hablaban al concilio en Jerusalén, y ellos estaban pidiendo por la gente local, porque a veces somos localistas, tristemente a veces somos así, ¿no? Pensamos que nada más Dios está aquí con nosotros, o nada más somos los buenos nosotros, o nada más se debe servir en esta zona. Y en Jerusalén dijeron, ayuda a los pobres de Jerusalén. Y Pablo dijo, ok, vamos a ayudarlos. Oiga, ¿qué nos dice esto? Usted y yo tenemos que tener humildad, primero para rendir cuentas, para dejarnos guiar por Dios, porque a veces queremos guiarnos por nosotros mismos, ¿no? De hecho, Jesús le dijo eso a los fariseos, son ciegos guías de ciegos. ¿Qué necesita un ciego que lo guíe? ¿Alguien que sí ve? Porque a veces no vemos y pensamos que tenemos que ver. Recuerda que al principio leíamos un pasaje similar a eso. El hombre piensa que son rectos o justos. Oiga, a veces pensamos que hacemos las cosas bien, pero no tenemos que guiarnos por vista. A veces tenemos que guiarnos por fe y vivir la gracia. Pablo estaba entendiendo esto y viviendo esto, aunque no era fácil. Recibe recomendaciones y humildemente dice, oiga, lo voy a hacer, voy a poner atención en lo que me están diciendo. En esta versión que leímos la 60, pero en otras versiones en la NBI y en otras versiones dice, pues ya lo estoy haciendo, pero lo voy a seguir haciendo. O sea, hay que ser humildes y hay que hacer la voluntad de Dios y hay que ser criticables. ¿Qué es esto? Porque a nadie nos gusta la crítica, porque hay de críticas, ¿a poco no? Hay quien nos critica por deporte, por default, o porque así le gusta, o porque le gusta echar la culpa a otro, pero hay críticas constructivas, o sea, hay críticas que podemos mejorar. Y hay que estar abiertos a que usted y yo podemos fallar y podemos mejorar en todos los sentidos. Usted y yo tenemos que reconocer que la iglesia tiene un propósito de vivir la gracia. Tenemos que tener y no perder de mente que tenemos que ayudar a los huérfanos, a las viudas, al necesitado, al pobre. Y decíamos al principio, no por obligación, no porque eso dice la ley, sino porque Dios vive en nosotros. De hecho, al final vamos a ver eso, Gálatas 2:20, ¿no? Ya no vivo yo más vive Cristo en mí. Oiga, cambia nuestra manera de entender la vida, nuestro enfoque debe de cubrir la necesidad de otras personas. De hecho, en el ámbito administrativo así es. Alguien que quiere abrir un negocio, si usted piensa como economista, como administrador, como contador, quiere cubrir el nicho del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Algo que no sea cubierto, una necesidad. Entonces, si usted cubre la necesidad, oiga, va a ser un buen negocio, porque la gente lo necesita, usted va a vender, van a consumir su producto. Oiga, usted y yo tenemos que cubrir el nicho del mercado. ¿Qué necesita la gente? Ayer me puse a escuchar canciones. Hay una de Opus, a quien le gusta la música ochentera, que dice Life is Life. Y yo no entendía, hasta mi hijo habla mejor inglés que yo. Le decía, porque dice, habla de un poder, ¿no? Y yo decía, ¿qué poder? ¿De qué poder? ¿A qué poder se refiere? El poder de vivir la vida. Porque Dios nos da un poder de vivir y disfrutar la vida y a veces no la disfrutamos. ¿Recuerda que decían los Beatles? No todas las canciones son buenas, pero oiga, debemos de agarrar un fragmento y aprender acerca de eso, ¿no? All you need is ¿qué? O sea, todo lo que necesitas y lo que necesita el mundo es amor. Eso dice la palabra de Dios. Dios es amor. ¿Cuál es el nicho del mercado que tenemos que cubrir? La falta de amor en este mundo. ¿Y qué tenemos que hacer? Relacionarnos con Dios para tener el amor de Dios y poder compartir el amor de Dios. No podemos compartir lo que no tenemos, aunque tengamos una buena intención. Tenemos que llenarnos de Dios para compartir el amor de Dios. Oiga, tenemos que enfocarnos en eso. ¿Recuerda? Pedro se enfocaba en los judíos, Pablo se enfocaba en los gentiles, pero el objetivo final era compartir el amor de Dios. Y usted y yo tenemos que enfocarnos en eso. Y entonces podemos encontrar, recuerda que en el capítulo 5 de Mateo viene el Sermón del Monte, que es el sermón más famoso de Jesús, y donde dicen algunos que es como donde se juntan como un cuadro sinóptico todas las enseñanzas de Jesús. Bueno, y se llaman bienaventuranzas. Bienaventurado el que llora, bienaventurado el que sufre, bienaventurado el pobre. Y hay una gran enseñanza, algún día la estudiaremos. Es un sermón realmente hermoso. Pero hay una parte que viene en Hechos y no viene en Mateo, que es bienaventurado, es
más bienaventurados dar que recibir. Oiga, entonces podemos entender el ADN del cristiano de las bienaventuranzas. No nos perdamos ni nos distraigamos con cosas legalistas, ni nos guiemos por vista, porque en este problema de la iglesia de Galacia, oiga, eran legalistas. Usted y yo sirvamos y ayudemos por fe, no por obligación. Algún día cuando crezcamos, estamos empezando, tenemos menos de 3 meses, pero cuando crezcamos vamos a estar ayudando a centros de adicciones, vamos a estar ayudando a asilos de ancianos, vamos a estar ayudando a lugares donde hay niños que no conocieron a sus papás o niños con condición de calle. Algunos le llaman niños de la calle, pero son con condición de calle, o que antes vivían en la calle. Vamos a ayudarlos, y no porque tengamos la obligación, sino porque podemos y debemos de hacerlo, porque eso tiene que estar en nuestro ADN. No nos perdamos, no nos distraigamos con otras cosas. Sirvamos y ayudemos a nuestra comunidad. No olvidemos de servir a los pobres, al necesitado. Hagámoslo con diligencia y seamos humildes, porque usted y yo podemos mejorar. Tercer y último punto: sea valiente y viva la gracia. Sea valiente. Oiga, no valentón, porque el valentón se avienta sin saber lo que hace, ¿no? El valiente no quiere decir que no tenga miedo, hace las cosas a pesar de tener miedo. Yo no sé si a usted le gusta, perdónenme mis ejemplos tan viejitos, ya me doy cuenta que ya no soy el joven que era antes, ¿no? Pero a mí me encantaba Chespirito, porque Chespirito, una de sus caracterizaciones era el Chapulín Colorado, y él quería que se demostrara que un héroe tiene miedo. ¿Recuerda cuando le hablaban al Chapulín? Decía, sí voy, porque le daba miedo ir. Ese es un verdadero héroe. El héroe no es el que no tiene miedo. Nos da miedo, somos débiles, no, a veces pensamos que no podemos. Pero recuerda que decía Gálatas 2:20, ¿con Cristo qué? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, es lo que Dios hace en nosotros. Y hay que tener muy claro esto: no perdemos nuestra identidad. O sea, aunque Cristo vive en mí, sigo siendo yo. De hecho, hace rato hablamos de la Biblia, que le escribieron hombres con su propia identidad, pero son inspirados por Dios. Oiga, Dios quiere utilizar nuestra identidad para cambiar el mundo, pero para esto se necesita valentía. ¿Valentía? ¿Es fácil? No. ¿A la primera vamos a hacer? No. Oiga, ¿nos va a costar tiempo? Sí. ¿Trabajo? Sí. ¿Esfuerzo? Sí. Oiga, pero Dios nos dice: esfuérzate y sé valiente. Vamos a leer del verso 11. Si nos apoyas con la lectura, del verso 11 al verso 21. Es la última parte de todo el capítulo. Hoy vimos un capítulo completo, del 11 al 21, donde hay un aparente problema. ¿Habrá problemas en la familia? ¿Habrá problemas en las iglesias? Oiga, hay que verlo, hay que tratarlo y hay que arreglarlo. Adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No perdamos de vista el contexto ni el problema.
problema es que estaban viviendo más la ley, estaban más preocupados por la ley que por la gracia, se estaban volviendo legalistas y estaban preocupados en algo externo nada más, no en algo interno. Y aquí pues podemos analizar qué es lo que está pasando. Para empezar, Pablo, que ahora ya sabemos, ya hasta les dije cuánto escribió, le está hablando al líder, al jefe. ¿Se acuerda de Cantinflas? Mis ejemplos viejos todavía, ¿verdad? Que decía, ¿a la orden qué? Oiga, Pedro era perdón mi ejemplo tan brusco y tan tosco, Juan Camaney. O sea, era quien decía las cosas, ¿recuerda? Cuando fueron a apresar a Jesús, ¿quién lo defendió? Sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, al guardia romano. Y Jesús dijo, no, así no es, y se la pegó. Oiga, cuando preguntaba algo, Jesús, él respondía primeramente, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy? Y Pedro contesta rápidamente. Él lideraba el grupo, él era el que hablaba. Él predicó la primera vez, en la primera predicación en el libro de Hechos. ¿Recuerda cuando se convirtió mucha gente? Oiga, que entendieron de diferentes idiomas, o sea, se entendió, no era algo que no se entendía, entendieron de diferentes idiomas la predicación. Dios utilizó a Pedro. Oiga, ¿a quién fue a reprender Pablo? A Pedro. ¿Qué pasa con Pedro? Oiga, qué bueno es Dios que nos permite ver nuestros errores. Recuerdan que al principio decíamos que hace la Biblia, que nosotros es nuestro espejo. ¿Qué estaba haciendo Pedro, el líder, el chief, Juan Camaney, aunque suene medio rudo? El que lideraba el grupo se estaba equivocando. También en el libro de Hechos, por eso es bueno saber todo el contexto. Recuerden que los mandó a predicar, y cuando los mandó a predicar, lo mandó a casa de Cornelio, ¿recuerda? Y en casa de Cornelio, pues ve, antes de ir, tuvo un sueño Pedro, donde recuerde que los judíos no comen ciertas cosas, pura comida kosher, o sea, pura comida que está permitida por el rabí. Animal de añadida, bueno, varias cosas que Dios les puso en la ley, porque en ese tiempo era algo higiénico y algo saludable. O sea, ¿a quién le gustan los camarones? A mí me encantan los camarones. ¿Sabe usted que el camarón es el filtro del mar? Es decir, come toda la basura, pero qué rico sabe, ¿a poco no? Oiga, es el filtro del mar. O sea, ¿usted ha tenido pecera? Hay filtros que limpian el agua. El camarón hace eso, come toda la basura. Oiga, para cuidar el colesterol, para cuidar algunas cosas, decía, no comas esto, no comas. Oiga, el cerdo, yo no sé si a usted le gustan las carnitas. Nana buchen en Nepil, un poco no. ¿Cómo engorda eso, va? Pero, oiga, pero si no está bien cocido, ¿sabe qué pasa? Cisticercosis. Eso puede, el cerebro directamente no se puede morir. Dios estaba cuidando a su pueblo con ciertas reglas que ahora ya conocemos un poco más y sabemos que puede causar, y sabemos que tienen que cocer bien y algunos detalles, pero estaba cuidando a su pueblo. Pero ellos se enfocaron más en las reglas. Y si no comían eso, no, espérame, tú no eres judío, tú no eres un buen creyente. Y Dios tiene que trabajar con ellos como está trabajando con usted y conmigo. Y no entendemos a la primera, por lo menos yo no entiendo a la primera. Dice la lectura que somos de dura cerviz, esto traduciendo al español nuestro, cabezas duras, pues. Así somos, no entendemos a la primera, nos tardamos. Bueno, este líder, Dios estaba trabajando con él como trabaja con usted y conmigo, y le dio un sueño para que entendiera. Y en ese sueño por ahí había moronga, había por ahí carnitas ahí, ¿no? Había ahí un cóctel de camarones al mojo de ajo. No dice que había, pero habían animales que para ellos eran mundanos. Y Dios le dice, no, Dios, no puedo comer eso, dice Pedro. Y Dios le contesta, mata y come, porque yo lo hice y lo que yo bendije, lo que yo te estoy dando es bueno para ti. Y el siguiente día va a visitar a Cornelio, que era alguien que no era judío, y le sirve eso. Dios le estaba preparando para que pudiera comer y pudiera convivir. Oiga, los pastores que hemos abierto iglesias en diferentes lugares sabemos qué es eso. Yo aprendí en la sierra de Chiapas a comer con tortilla. ¿Usted ha aprendido a comer con tortilla? Aquí en Guadalajara no le cuesta mucho trabajo porque la torta ahogada así es, ¿no? O sea, si la ahogan bien, tiene mucho tiempo ahogada, se pone aguadita, ¿no? Oiga, es bien difícil no usar tenedor y cuchara. Coma frijol con tortilla, caldo de frijol. Oiga, si no lo hace rápido se deshace la tortilla. Ahí aprendí, o sea, no había cubiertos. Tiene que aprender uno a hacer cosas. Oiga, me dio hambre porque no desayunaba. Pero a ese lugar que fui a la Sierra Alta de Chiapas, donde estaba el subcomandante Marcos. Fui allí, estuvimos abriendo iglesias y compartiendo. Y cuando estaba ahí, oiga, no comían carne más que una vez al mes. Y ahora yo todavía no era pastor, estaba en el seminario, pero vino el hermano, vamos a comer carne. Y dije, vamos a comer carne. Y decía, ¿sabe qué pasó? El jefe de la familia, que era un cuarto así como este, donde dormíamos todos, nada más él dormía en colchón, todos los demás dormían en el piso. Y me cedió el lugar a mí, yo me sentí indigno. La esposa en el piso, no, que se duerma ella. Pero oiga, son tradiciones que así tienen.
Bueno, ese día que comimos carne, ¿qué creen que pasó? El jefe de familia mandó a los hijos y yo los acompañé por la carne. ¿Sabe dónde fueron? A los árboles con resorteras a tirar ardillas. La carne íbamos a comer ardillas. Y yo no sé si usted sepa, pero la ardilla es como la rata, o sea, es pariente de, o sea, llevan en sus dientes la rabia. ¿Cómo usted eso? Oiga, pero si no come los decepciona. Y alguna vez platiqué con un pastor que fue a África, hermana, que Dios nos agarre confesados cuando vayamos a África. Dice que le dieron sesos de mono. ¿Usted se imagina ver al changuito ahí después? ¿Usted va a comerse sesos de mono? Imagínense, no más de saber qué es, se nos va el hambre, ¿no? Oiga, a veces que tenemos que comer para ser parte de. Y tenemos que cambiar la cultura. Yo soy descendiente de judío, pero me junté mucho con libaneses. ¿Sabe qué hace el libanés cuando quiere agradecer al otro la comida? Eructa. ¿A poco no dice, le eructó? Bueno, entre más fuerte el eructo y más largo, quiere decir que le gustó más la comida. Oiga, son culturas diferentes que tenemos que entender. Y Dios quería cambiar el corazón de Pedro para que lo entendiera, y lo entendió. Comió en casa de Cornelio, lo había entendido muy bien, y ya se echaba sus taquitos al pastor, porque es de lomo de cerdo, ¿no? Oiga, no porque se comía al pastor, sino porque comía cerdo, pues a eso iba. Oiga, ya comía cosas, y de repente va a la iglesia, y de repente mandan los de Jerusalén, ¿no? Así como el ISO 9000. ¿Qué pasa cuando llega el ISO 9000 a la empresa? No, todos vienen, los lugares acomodados, o sea, todo que funcione, pero es como auditoría, ¿no? Todo que esté bien. Y Pedro no se fue a sentar a la mesa donde siempre se sentaba. Se fue a sentar donde había la comida kosher, que nada más comían los judíos. Y Pablo dice, ¿qué? ¿Qué te pasa? O sea, en realidad Pablo tenía razón. Tú has comido, has vivido o sea, ya lo has hecho antes, ¿qué te pasa? Paquita del barrio se quedó poca, ¿no? Corta. Casi le dijo, no seas hipócrita, ¿no? Y tenía razón, hay que ser sinceros, tenía razón. Ni usted ni yo tenemos que ser así. Ya pensaron en la canción, ¿verdad? Qué bárbaros, qué música escuchan, hermanos. Oiga, ni usted ni yo tenemos que ser así. Pero ¿sabe qué? A veces sí lo somos. Y también somos imprudentes, hay que ser sinceros. Porque aunque Pablo tenía razón, fue un imprudente. Si usted le pasa con calma, le dijo, enfrente de todos, les dijo. Enfrente de todos, quien sea, de toda la congregación o del concilio, que eran como, no, espérame, a solas se dice. Y si usted va a la carta que escribió Pablo a Timoteo, o se le escribió, qué bárbaro, le dice, sabes que cuando reprendas a alguien, repréndelo a solas, usa un testigo, y si no, ya viene un proceso, y después si no, hazlo en público, y si él no entiende, hazlo sentir como un gentil y publicano. Entonces si no entendió, le dijiste en privado, luego llevas un testigo y luego en público. Él sabía el proceso que Jesús había enseñado, cómo se corrige. Oiga, la Biblia no dice si antes fue con Pedro, hijo de Pedrito, estás haciendo mal, brother. No, nos dice directamente, no podemos sacar deducciones porque no nos explicó que fue antes. Aquí parece que fue y lo dice él mismo escribió esta carta. O sea, él escribió la carta a los Gálatas. Oiga, lo dijo en público. ¿Qué otra enseñanza hay aquí? Seamos prudentes, aunque tengamos la razón, necesitamos prudencia. Y yo no sé usted, pero yo soy un imprudente de primera. A veces soy imprudente y tengo que cambiar, tengo que mejorar. Y Pablo tenía que entender que él tenía que hacer algunas cosas de una mejor manera, como lo tenemos que entender todos. Y de eso se trata, entender la gracia. Porque usted y yo no merecemos el perdón de Dios, la gracia de Dios. De hecho, dice la Escritura que si usted y yo pensamos que no somos pecadores, hacemos mentiroso a Dios. Porque dice que por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria, de la gracia de Dios. Oiga, y Pablo lo reafirma al final. De eso se trata, lo que vamos a aprender. Romanos no, estamos en Gálatas 2:20, con Cristo y juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir? Oiga, tuvo que crucificarse Cristo porque yo no podía salvarme, porque yo no soy perfecto, porque yo tengo defectos, porque tengo que cambiar, porque no tengo un perfecto amor, no tengo un perfecto perdón, no tengo una perfecta manera de razonar. Oiga, esto entre uno más conoce, más sabe que no sabe. De hecho, oiga, hasta alguien de la antigüedad, que era un filósofo, que los filósofos a veces se desligan un poco de Dios, dijo, solo sé que no sé nada. Porque entre más, dice, algunos piensan que saben, pero no saben. Algunos dicen que no saben, pero sí saben. Yo solo sé que no sé nada. Porque entre más conozco y entre más leo, sé que me hace falta un conocimiento más grande que conocer. Oiga, y todo empieza y acaba en Dios. Es por eso que Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Pablo estaba entendiendo eso, porque aquí aparentemente
aunque predica de la gracia, no estaba teniendo gracia con Pedro. Oiga, usted y yo lo necesitamos la gracia de Dios, necesitamos entender y ser valiente para decir, yo necesito la gracia de Dios, porque queremos que la gracia de Dios esté en otros, pero a veces usted y yo no la tenemos. La ley se hizo causa del hombre y no al revés. Dios nos mostró al mundo su amor, no a una sociedad, no únicamente la salvación era para un cierto sector de la gente. Oiga, cuando creemos en Dios, somos hijos de Dios. Dios escogió un pueblo para que fuese ejemplo. Por eso son el pueblo de Dios. Oiga, pero usted y yo somos el pueblo de Dios si le decimos que entre en nuestro corazón, si creemos en Él, si vivimos su amor y su gracia. Y es lo que Dios quiere hacer. Y es lo que Pablo está enseñando y tratando de entender. No nos dejemos engañar. No caigamos en temas así porque a veces nos distraemos. Oiga, recuerda que el mismo Pablo hablaba acerca de la carrera. Voy en la carrera y no me distraigo y no miro otras cosas. Miro hacia adelante, no doy golpes al aire. Porque cuando usted y yo nos distraemos con cosas, oiga, es la estrategia eficaz del enemigo. Nos perdemos de vista. ¿Usted ha visto la carrera de los caballos? ¿Sí? ¿Qué le ponen aquí? ¿Ha visto? Para que no vean otra cosa más que el objetivo, para que no se distraigan. Usted y yo a veces necesitamos eso en la vida. Eso necesitamos. Y tenemos que enfocarnos en el amor, en la gracia, en la misericordia, porque esto nos impulsan a vivir de una manera valiente el Evangelio. ¿Recuerda qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación, para mostrar la gracia de Dios en nuestras vidas. Oye, Pablo lo entendió porque Pablo después de un tiempo decía, imíteme a mí porque yo imito a Cristo. Porque usted decimos, no me veas a mí, soy imperfecto, ve a Dios. Y usted tiene cierta parte de razón en ese tema. Pero cuando entendemos que Dios quiere transformarme a mí y quiere utilizarme como un elemento de su gracia para ayudar a otras personas, decimos, veme a mí, porque los defectos que ahora tengo, porque todos tenemos defectos, Dios lo está trabajando y yo por su gracia los voy a trabajar. Y entendemos que no es porque lo merezcamos, no es porque seamos muy buenos, es la gracia de Dios en nosotros. Y eso, para hacer eso se necesita valentía. La gracia de Dios en nuestras vidas es por medio de Cristo Jesús, no hay de otra. Usted y yo no podemos, por eso Dios envió a su único hijo a morir por nosotros, porque no podemos solos, lo necesitamos a Dios en nuestras vidas. Hasta los Beatles lo sabían. All you need is ¿qué? Dice Juan que Dios es ¿qué? ¿Qué necesitamos? Amor, necesitamos a Dios. Todo el mundo lo necesita, consciente o inconscientemente. Y cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos desafía a algo, a vivir la gracia, a pesar del desgaste del tiempo, a pesar del desgaste en nuestras vidas, de las heridas que traemos todos del pasado y del presente algunos. Vivamos la gracia amando a Dios y eso nos provoca amar a los demás. Tal vez tenemos que evitar caer en errores. La misma escritura dice eso. El que crea estar firme, mire, cuide su pie que no caiga. Seamos íntegros, seamos valientes y vivamos la gracia en todos los sentidos. Que viva la gracia, que viva. O sea, estamos agradecidos por la gracia de Dios, pero tenemos que vivir la gracia de Dios ustedes y yo. Ahora, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Se lo decimos a Dios? Dios, cuántas gracias te damos, Padre, por tu gracia, por tu amor. Gracias porque en ella, Señor, podemos ser cambiados, transformados, Señor. Aprender a amar, a perdonar, a dar, a vivir de una manera diferente, Señor, a enfocarnos en ti, a enfocarnos en lo verdaderamente importante de la vida, Señor. Bendice, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Permite que esté enfocado en lo importante de la vida, Señor. Que no nos perdamos, Señor. Que no nos distraigamos, Señor, en cosas banales, en cosas legalistas, Señor. Y permítenos vivir tu gracia, Padre. Transforma nuestro corazón, Señor. Empieza con el mío. Empieza con cada persona valiente, Señor, que reconoce que tiene errores, fallas y que te necesita a ti, Padre. Porque todos te necesitamos, Señor, en nuestro corazón, Señor. Todos necesitamos rendir nuestra mente, Señor, ante ti, Señor, que cambie nuestra manera de ver la vida, de entenderla, Señor, de procesar las ideas, Señor, de vivir, de perdonar, de amar, de servir, Señor, incluso de relacionarnos, Padre. Gracias por tu gracia. Ayúdanos a conocerla más, a entenderla más y a vivirla. Te pido, Señor, que bendigas a cada persona, Señor, valiente, que como yo acepta el reto de vivir la gracia en todos los sentidos, Señor. Gracias porque eres bueno. Transfórmanos, cámbianos, Señor, y gracias, Señor, porque por medio de ti somos salvos, por medio de ti, Señor, podemos aprender cosas nuevas y podemos, Señor, vivir el propósito de nuestras vidas, Padre. Gracias porque eres tú quien da sentido y da propósito a nuestras vidas, Padre. Síguelo haciendo. Bendícenos, Señor, bendice a cada persona que está aquí, Señor. Y tal vez, Señor,
Alguien aquí, Señor, no te ha dicho, entra a mi corazón, Señor. Hay un vacío en mi corazón. He tratado de hacer cosas y me siento vacío, vacía, Señor. Señor, tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque podemos reconocer humildemente y valientemente que te necesitamos, Padre. No podemos salvarnos solos, Señor. Te necesitamos a ti. Gracias, Señor, porque dice tu vida en la cruz, Señor, pero también eres un Dios que vive. Al tercer día resucitó, Señor. Un Dios que sabe lo que pensamos, lo que sentimos, Señor. Señor, si hay alguien aquí que te quiere decir, entra a mi vida, entra a su corazón, Señor. Apúntalo en el libro de la Biblia, de la vida, Señor. Permite que podamos entender qué es esto de la vida eterna, Señor. Y cuando algún día dejemos de estar en esta tierra, Señor, tengamos la seguridad que vamos a ir contigo, Señor. Porque tú has venido para eso. Tú lo dijiste, Señor, que has venido para que tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Desde aquí hasta la eternidad. Ayúdanos a entenderlo, a vivirlo, Señor, y a disfrutar de tu gracia, Padre. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos estudiarla, Señor. Danos sabiduría para poderla vivir todos los días, Señor, y para poder compartirla con otros, Padre. Lo pedimos y lo agradecemos, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Meditemos en el mensaje de esta mañana, escuchemos este cántico y también